Afrontar la muerte es uno de los desafíos emocionales más profundos que puede enfrentar el ser humano, pero también puede ser una experiencia transformadora. Elizabeth Kubler-Ross, pionera en el estudio del duelo, nos dejó una hoja de ruta con sus famosos 5 estados: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Su teoría no solo nos ayuda a comprender el proceso del duelo, sino que nos invita a mirar la muerte como parte del ciclo de la vida. Aquí exploraremos este tema en 7 puntos esenciales, que te ofrecerán herramientas para navegar este viaje emocional con empatía y sabiduría. Punto 1. La negación como mecanismo de defensa inicial. El primer golpe de una pérdida significativa puede dejarnos sin aliento, como si la realidad misma hubiera cambiado frente a nuestros ojos. Aquí entra en juego la negación, el primer paso del modelo de Elizabeth Kubler-Ross sobre el duelo. Pero lejos de ser un signo de debilidad, la negación es una respuesta completamente humana. Es la forma en que nuestra mente nos protege del impacto emocional inmediato. Es como un escudo temporal que nos da el tiempo necesario para procesar lo impensable. Cuando alguien recibe la noticia de una pérdida, ya sea la muerte de un ser querido, un diagnóstico terminal o un cambio drástico en la vida, la negación suele ser la reacción inicial. Frases como "esto no puede estar pasando", "debe ser un error" o "no es tan grave como parece" reflejan esta etapa. No se trata de un rechazo consciente a la realidad, sino de un mecanismo automático que amortigua el golpe. La mente necesita tiempo para entender y aceptar lo que ha sucedido. La negación puede manifestarse de distintas maneras. Algunas personas actúan como si nada hubiera cambiado. Siguen con sus rutinas, evitan hablar del tema o incluso se niegan a buscar apoyo. Otras pueden buscar respuestas lógicas o intentar convencerse de que la situación tiene una solución que no han visto aún. Este comportamiento no es negativo en sí mismo. Al contrario, permite que la persona conserve algo de control mientras se adapta emocionalmente a la nueva realidad. Un ejemplo claro ocurre cuando alguien pierde a un ser querido de forma inesperada. La mente, incapaz de procesar la ausencia repentina, crea una especie de desconexión emocional. La persona puede sentir que todo es irreal, como si estuviera viviendo en una especie de burbuja. Esto puede ser particularmente evidente en los primeros días después de la pérdida, cuando hay que enfrentarse a decisiones prácticas como organizar un funeral o contactar a familiares. Durante estos momentos, la negación actúa como un anestésico emocional, ayudando a la persona a funcionar pese al dolor. Es importante entender que la negación no tiene un tiempo límite. Algunas personas la superan en cuestión de horas o días, mientras que otras pueden permanecer en esta etapa durante semanas o meses. Lo esencial es no juzgar el tiempo que alguien necesita. Cada proceso de duelo es único, y lo que funciona para una persona puede no ser lo mejor para otra. Sin embargo, la negación no puede durar para siempre. A medida que la realidad comienza a instalarse, la mente deja de necesitar ese escudo y permite que las emociones más profundas, como la tristeza o la ira, salgan a la superficie. Esto no significa que la negación haya sido un error o un obstáculo. Por el contrario, fue una herramienta necesaria para preparar el terreno emocional. Para acompañar a alguien que se encuentra en esta etapa, es crucial tener empatía y paciencia. Intentar forzar a una persona a aceptar la realidad antes de que esté lista puede ser contraproducente. En lugar de eso, el acompañamiento debería ser sutil y compasivo. Escuchar sin juzgar, ofrecer apoyo práctico y, sobre todo, estar presente son formas efectivas de ayudar. Por otro lado, si eres tú quien está enfrentando esta etapa, es importante recordar que la negación es una respuesta normal. No te presiones para avanzar o superarlo rápidamente. Permitirte sentir y actuar desde tus propias necesidades emocionales es clave para sanar. Rodearte de personas de confianza, como amigos cercanos, familiares o incluso profesionales, puede ser de gran ayuda para enfrentar poco a poco lo que estás viviendo. La negación también tiene un lado esperanzador. Nos recuerda la resiliencia del ser humano. Aunque el dolor sea intenso, nuestra mente está diseñada para protegernos y darnos el tiempo necesario para adaptarnos. Incluso cuando parece que no podemos avanzar, este mecanismo nos demuestra que somos más fuertes de lo que creemos. El legado de Elizabeth Kubler-Ross radica en enseñarnos a aceptar estas etapas como parte del proceso, no como obstáculos que debemos superar rápidamente. La negación no es un enemigo,
sino una aliada que nos ayuda a encontrar estabilidad en medio del caos. Reconocer su valor es el primer paso hacia un duelo más consciente y compasivo, tanto con nosotros mismos como con los demás. Aceptar la negación como parte del viaje emocional no solo nos prepara para las etapas siguientes, sino que nos invita a mirar el duelo con una perspectiva más humana. Nos permite darnos cuenta de que el dolor, por más abrumador que sea, tiene un propósito: ayudarnos a sanar. Punto 2. La ira como expresión del dolor interno. Cuando la negación empieza a desvanecerse, a menudo le sigue un sentimiento que puede ser desconcertante: la ira. Esta etapa del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, es una reacción profundamente humana y natural. La ira surge cuando la realidad de la pérdida se vuelve más tangible y el dolor interno busca una forma de expresarse. Es como si una ola de emociones reprimidas encontrara su voz a través del enojo, que puede dirigirse hacia uno mismo, hacia otros, o incluso hacia el universo. La ira puede aparecer de muchas formas: frustración, resentimiento, irritación o incluso explosiones de rabia. Las personas pueden preguntarse: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a ellos? ¿O cómo puede la vida ser tan injusta? Este sentimiento suele estar relacionado con la necesidad de encontrar un culpable o una explicación que haga más soportable la pérdida. La incertidumbre y la impotencia que acompañan al duelo pueden alimentar esta emoción, transformándola en un grito de protesta contra lo que parece absurdo o injusto. Por ejemplo, una persona que ha perdido a un ser querido puede sentir ira hacia los médicos, aunque hayan hecho todo lo posible. O tal vez la dirija hacia amigos que parecen no entender su dolor, hacia la propia persona fallecida por dejarla sola, o incluso hacia un concepto abstracto como el destino o la vida misma. Estas emociones, aunque intensas, son normales y forman parte del proceso de asimilación del duelo. Es importante comprender que la ira no es algo que deba reprimirse ni eliminarse rápidamente. Es una emoción válida y necesaria, ya que permite liberar la presión emocional acumulada. Reprimirla puede prolongar el dolor o manifestarlo de maneras menos saludables, como aislamiento o enfermedades psicosomáticas. Lo que realmente importa es cómo se maneja esta ira. Acompañar a alguien que está en esta etapa requiere paciencia y comprensión. A veces, la persona en duelo puede parecer irrazonable o injusta, pero su ira no está dirigida realmente hacia quienes la rodean, sino hacia la situación. Mostrar empatía y escuchar sin juzgar puede ser de gran ayuda. Frases como "entiendo que te sientas así" o "estoy aquí para ti" pueden crear un espacio seguro donde la persona pueda expresar sus emociones. Si eres tú quien está experimentando esta ira, no te castigues por sentirla. En lugar de reprimirla, busca formas de canalizarla de manera constructiva. Hablar con un amigo, escribir en un diario o incluso actividades físicas como caminar o hacer ejercicio pueden ayudarte a liberar esta energía emocional. También es útil reconocer qué hay detrás de la ira: tristeza, miedo, frustración. Este entendimiento puede ayudarte a avanzar hacia la aceptación. La etapa de la ira, aunque incómoda, tiene un propósito. Nos obliga a confrontar el dolor, a sentirlo en toda su intensidad. Es una llamada a dejar de ignorar lo que está ocurriendo y a comenzar el proceso de sanar. Tal como lo señaló Kubler-Ross, no debemos temer esta emoción. Debemos abrazarla como un paso necesario en el camino hacia la paz emocional. Punto 3. La negociación buscando sentido y alternativas. La negociación es esa etapa del duelo en la que buscamos un acuerdo, una salida, o al menos una explicación que nos permita lidiar con la pérdida. Es un momento en el que la mente intenta recuperar algo de control en medio del caos. Según Elizabeth Kubler-Ross, la negociación puede ser sutil o evidente, pero siempre responde a una necesidad básica: darle sentido a lo ocurrido. Es un esfuerzo por encontrar esperanza o reescribir el desenlace, aunque sea de manera hipotética. En esta etapa es común que las personas formulen pensamientos del tipo: si tan solo hubiera hecho esto diferente, si me hubieran diagnosticado antes, daría lo que fuera por tener más tiempo con ellos. Este diálogo interno, aunque doloroso, no es más que una forma de procesar la realidad y conectar con las emociones más profundas. Es una negociación no solo con la situación, sino también con uno mismo, con los demás y, en algunos casos, con una fuerza superior. Por ejemplo,
Alguien que enfrenta la pérdida de un ser querido puede buscar consuelo en promesas espirituales o rezos, pidiendo otra oportunidad para enmendar lo que cree que hizo mal. O tal vez intente justificar la pérdida con ideas como todo pasa por una razón, o debe haber un propósito más grande detrás de esto. Este proceso no es superficial, es una manera de encontrar un punto de equilibrio entre el dolor y la esperanza. Sin embargo, la negociación también puede traer consigo un sentimiento de culpa. Es fácil caer en el pensamiento de que quizás podríamos haber hecho más para evitar lo sucedido. En este sentido, es crucial recordar que la mayoría de las veces lo que ocurre está fuera de nuestro control. Cargar con la responsabilidad de lo inevitable solo prolonga el sufrimiento. Acompañar a alguien en esta etapa requiere sensibilidad. No se trata de intentar resolver sus dudas o darles respuestas definitivas, sino de ser un apoyo mientras exploran su propio proceso. Frases como "es normal que te sientas así" o "estoy aquí para escucharte" pueden ayudar a la persona a sentirse comprendida. Además, recordarles que hicieron lo mejor que pudieron en su momento puede ser un alivio para la culpa que puedan sentir. Si estás atravesando la etapa de la negociación, es importante darte permiso para sentir y pensar lo que necesites. Es un momento para explorar tus emociones y darle espacio a las preguntas que surgen, sin juzgarte por ellas. Hablar con alguien de confianza, como un amigo cercano, un terapeuta o un guía espiritual, puede ayudarte a navegar esta etapa con mayor claridad. La negociación, aunque a veces llena de dudas y qué pasaría si, tiene un propósito esencial: ayudarnos a conectar con nuestras emociones más profundas y a buscar sentido en lo ocurrido. Es un paso crucial hacia la aceptación, porque nos permite mirar la pérdida desde distintas perspectivas antes de seguir adelante. Como parte del proceso de duelo, la negociación nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, seguimos buscando la luz. Punto 4. La depresión como una etapa de profundidad emocional. Cuando la realidad de la pérdida se asienta por completo, el dolor puede sentirse como una ola profunda y envolvente. Este es el momento en que muchas personas entran en la etapa de depresión, según Elizabeth Kubler-Ross. A diferencia de las etapas anteriores, donde hay lucha o resistencia, la depresión nos lleva a un espacio de quietud y reflexión interna. No se trata de una enfermedad o un fracaso emocional, sino de una parte esencial del proceso de duelo que nos permite conectar con nuestras emociones más profundas. La depresión en el duelo no es igual a un trastorno depresivo clínico, aunque comparten similitudes. Aquí, la tristeza, el vacío y el cansancio emocional son respuestas naturales al impacto de la pérdida. Es una etapa en la que enfrentamos la ausencia y aceptamos que lo que hemos perdido no volverá. La energía que se usaba para luchar contra la realidad, en la negación, la ira o la negociación, ahora se enfoca en sentir y procesar el dolor. En esta etapa, es común experimentar aislamiento, falta de interés en actividades cotidianas o una sensación de pesadez emocional. Por ejemplo, alguien que ha perdido a un ser querido puede sentir que nada tiene sentido sin esa persona, o alguien que enfrenta un diagnóstico terminal puede cuestionar el propósito de seguir adelante. Estos sentimientos, aunque dolorosos, son una forma de honrar la importancia de lo que hemos perdido. Nos permiten reflexionar sobre el vacío que queda y adaptarnos poco a poco a esta nueva realidad. A veces las personas que están en esta etapa sienten que no deberían estar tristes o que tienen que ser fuertes. Esta presión, ya sea autoimpuesta o externa, puede dificultar el proceso. Sin embargo, es importante recordar que sentirse triste no es un signo de debilidad, sino una señal de que estamos procesando el dolor de manera auténtica. En el duelo, no hay prisa ni un camino correcto. Cada persona necesita su tiempo para navegar esta etapa. Si estás acompañando a alguien en esta fase, la clave es ofrecer presencia y empatía, sin tratar de arreglar o minimizar lo que sienten. Frases como "está bien sentirte así" o "estoy aquí para ti" pueden ser reconfortantes. A menudo, las personas en duelo no buscan soluciones, sino un espacio seguro donde puedan expresar su dolor sin ser juzgadas. Si eres tú quien está enfrentando esta etapa, date permiso para sentir todo lo que necesites. No estás obligado a superarlo rápido ni a aparentar fortaleza. Hablar con alguien de confianza, ya sea un amigo cercano o un profesional, puede ser un gran alivio. Además, actividades como escribir, meditar o simplemente descansar
pueden ayudarte a procesar tus emociones sin presión. La etapa de la depresión, aunque difícil, es profundamente transformadora. Nos permite sentarnos con nuestro dolor, reconocerlo y con el tiempo integrarlo en nuestras vidas. No es un signo de que hemos caído, sino de que estamos avanzando hacia la aceptación. Como señaló Kübler-Ross, atravesar esta etapa es una muestra de amor. Amor por lo que perdimos y por lo que significa en nuestras vidas. Punto 5. La aceptación. Encontrar paz en medio de la tormenta. La aceptación es la etapa del duelo que nos invita a respirar profundo y a encontrar calma en medio de la tormenta emocional. Según Elizabeth Kübler-Ross, esta no es una etapa de felicidad absoluta ni de olvido, sino de reconciliación. Es el momento en que dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a convivir con ella. La aceptación no significa que el dolor desaparece, sino que aprendemos a vivir con él de una manera más serena y consciente. Llegar a la aceptación no es algo que ocurra de un día para otro. Es un proceso gradual, una evolución natural después de atravesar las etapas anteriores. En este punto, reconocemos que la pérdida es real y que aunque duele, podemos seguir adelante. No se trata de resignación, que implica rendirse, sino de un acto de transformación, integrar la experiencia del duelo como parte de nuestra historia personal. En esta etapa, muchas personas encuentran una nueva perspectiva. Tal vez descubran que, a pesar de la ausencia, los recuerdos y el amor por la persona o situación perdida permanecen vivos. Por ejemplo, alguien que ha perdido a un ser querido puede sentir tristeza al recordar los momentos compartidos, pero también gratitud por haberlos vivido. O una persona que enfrenta un diagnóstico terminal puede encontrar paz al enfocarse en la calidad del tiempo que le queda, en lugar de en lo que no puede cambiar. La aceptación también trae consigo un sentido de propósito renovado. Algunas personas encuentran maneras de honrar lo que perdieron a través de acciones significativas, como ayudar a otros en situaciones similares, dedicar tiempo a sus pasiones o simplemente vivir con mayor plenitud. Este cambio no elimina el dolor, pero lo transforma en una fuerza que impulsa hacia adelante. Es importante entender que la aceptación no significa que nunca habrá momentos de tristeza o añoranza. El duelo no es lineal, y puede haber días en los que las emociones intensas reaparezcan. Sin embargo, la diferencia radica en cómo las enfrentamos. La aceptación nos da herramientas emocionales para vivir esos momentos con menos resistencia y más comprensión hacia nosotros mismos. Si estás acompañando a alguien en esta etapa, tu papel puede ser apoyarles en sus nuevos comienzos. Reconoce y celebra los pasos que dan, por pequeños que sean. Un "estoy orgulloso de ti" o "me alegra verte avanzar" puede ser un bálsamo para alguien que está reconstruyendo su vida. Si eres tú quien está llegando a esta etapa, date crédito por el camino recorrido. La aceptación no borra la pérdida, pero abre un espacio para que la vida continúe. Rodéate de personas que te apoyen y encuentra tiempo para cultivar actividades que te nutran emocionalmente. La aceptación no es el fin del duelo, sino una nueva forma de vivir con él. Es un recordatorio de que aunque el dolor puede ser parte de nuestra historia, no define todo lo que somos. Es el momento en que elegimos seguir adelante, llevando con nosotros lo aprendido, lo amado y lo perdido, pero con el corazón abierto a lo que está por venir. Punto 6. La importancia del acompañamiento emocional en el duelo. El duelo es un proceso profundamente personal, pero no significa que debamos atravesarlo en soledad. El acompañamiento emocional es una parte esencial para sanar y avanzar tras una pérdida. En su trabajo, Elizabeth Kübler-Ross destacó la relevancia de crear espacios seguros donde las personas puedan expresar su dolor, ser escuchadas y sentirse comprendidas. Este acompañamiento no solo alivia la carga emocional, sino que refuerza la conexión humana que nos ayuda a encontrar consuelo en los momentos más oscuros. El apoyo emocional puede provenir de muchas fuentes: familiares, amigos, grupos de apoyo o incluso profesionales como terapeutas y consejeros. Cada persona tiene necesidades distintas en su proceso de duelo, y lo importante es ofrecer empatía sin presionar. Un buen acompañante emocional no trata de arreglar el dolor, sino de estar presente. Escuchar sin interrumpir, validar las emociones del otro y ofrecer un hombro para llorar pueden ser gestos poderosos. Por ejemplo,
Alguien que acaba de perder a un ser querido puede sentirse abrumado por la intensidad de sus emociones. Tener a una persona que simplemente diga, está bien sentirte así, o no estás solo en esto, puede marcar una gran diferencia. En lugar de buscar palabras perfectas, lo más importante es transmitir sinceridad y disposición para estar allí, incluso en el silencio. El acompañamiento emocional también incluye reconocer las necesidades prácticas de quien está de duelo. A veces, el dolor puede ser tan grande que las tareas cotidianas parecen imposibles. Ofrecer ayuda con algo tan simple como preparar una comida, cuidar a los hijos o encargarse de una diligencia puede aliviar una parte de la carga y mostrar apoyo tangible. Por otro lado, el papel de los grupos de apoyo es invaluable. Compartir experiencias con personas que han pasado por situaciones similares ayuda a normalizar los sentimientos y crea un sentido de comunidad. Estos espacios permiten que los individuos se den cuenta de que no están solos en su dolor y de que, aunque la pérdida duele, es posible encontrar un camino hacia adelante. Si eres tú quien está viviendo el duelo, buscar acompañamiento emocional no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Hablar con alguien en quien confíes, asistir a un grupo de apoyo o incluso recurrir a un profesional puede ser un paso importante para sanar. Es esencial recordar que no tienes que enfrentar todo el peso de la pérdida por ti mismo. La importancia del acompañamiento emocional radica en que nos conecta con lo más esencial de la experiencia humana, la empatía. Estar acompañado en el dolor no elimina la pérdida, pero la hace más llevadera. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, el apoyo de otros puede ser un faro que nos guíe hacia la luz. Como bien señaló Kübler-Ross, cuando compartimos nuestro dolor con alguien que nos escucha, nos permitimos sanar juntos y transformar ese dolor en un puente hacia la esperanza. Punto 7. ¿Cómo la teoría de Kübler-Ross transforma nuestra visión sobre la vida y la muerte? Elizabeth Kübler-Ross no solo revolucionó nuestra comprensión del duelo, sino que también nos invitó a mirar la vida y la muerte desde una perspectiva más compasiva y humana. Su teoría sobre las 5 etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, no pretende ser un modelo rígido, sino una guía para entender los procesos emocionales que atravesamos frente a la pérdida. Al integrarla en nuestra forma de pensar, podemos transformar cómo vivimos, cómo acompañamos a los demás y cómo enfrentamos el final de la vida. Una de las principales enseñanzas de Kübler-Ross es que el duelo no es un enemigo ni algo que deba superarse rápidamente, sino un proceso natural que merece respeto y espacio. Nos recuerda que experimentar emociones intensas no es un signo de debilidad, sino una manifestación de nuestra humanidad. Esta comprensión nos anima a dejar de evitar el dolor y a permitirnos sentir plenamente, lo que nos ayuda a sanar de manera más auténtica. La teoría también nos invita a replantear la relación con nuestra mortalidad. En una cultura que a menudo evita hablar de la muerte, Kübler-Ross nos enseñó a verla no como algo ajeno o aterrador, sino como parte del ciclo de la vida. Reconocer la muerte como inevitable nos ayuda a apreciar más profundamente el tiempo que tenemos, a valorar nuestras relaciones y a vivir con mayor intención. En lugar de temer a la pérdida, nos impulsa a aprovechar cada momento y a crear un legado que refleje lo que somos. Además, la teoría de Kübler-Ross transforma nuestra manera de acompañar a los demás. Al entender las diferentes etapas del duelo, aprendemos a ser más empáticos con quienes enfrentan una pérdida. Nos damos cuenta de que no todos viven el duelo de la misma forma ni en el mismo orden, y esto nos ayuda a ofrecer apoyo sin juzgar. Por ejemplo, saber que alguien puede sentirse enojado o retraído durante el duelo nos permite ser pacientes y brindar el espacio que necesitan para sanar. La influencia de Kübler-Ross no se limita al duelo por la muerte. También puede aplicarse a cualquier pérdida significativa, una relación, un trabajo, un sueño. Su modelo nos muestra que la vida está llena de transiciones y que cada una, por dolorosa que sea, lleva consigo una oportunidad de crecimiento. Al integrar esta perspectiva, aprendemos a enfrentarnos a los cambios con menos resistencia y más aceptación. Finalmente, la teoría de Kübler-Ross nos deja una enseñanza profunda sobre la resiliencia humana. Nos muestra que, aunque el duelo puede ser devastador, también es un proceso transformador. Nos permite salir del dolor con una mayor comprensión de nosotros mismos,
de los demás y de la vida en general. Es una lección de esperanza. Incluso en los momentos más oscuros hay espacio para encontrar paz y significado. Al transformar nuestra visión sobre la vida y la muerte, el legado de Kübler-Ross nos guía hacia una existencia más plena y consciente. Nos recuerda que el duelo, por difícil que sea, es también una oportunidad para conectar con lo esencial: el amor, la empatía y la capacidad de sanar. Afrontar la muerte, un viaje hacia la comprensión y la paz. La muerte es una realidad inevitable, pero eso no es menos impactante cuando toca nuestra puerta. Elizabeth Kübler-Ross, con su modelo de las 5 etapas del duelo, nos ofrece una brújula emocional para atravesar este proceso tan humano. A través de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, aprendemos a convivir con la pérdida y a encontrar sentido en medio del caos. Al integrar estas etapas, comprendemos que el duelo no es un camino lineal, sino un viaje profundo hacia la transformación y la paz interior. La negación, primera etapa del proceso, nos protege del impacto inicial de la pérdida. Actúa como un escudo emocional que nos permite tomar distancia del dolor mientras nuestra mente empieza a procesar la realidad. Es un tiempo necesario para adaptarnos, una pausa que nos prepara para enfrentar lo inevitable. Cuando ese escudo se cae, entra la ira, esa emoción intensa que nos conecta con el dolor más profundo. A través de la ira, liberamos energía acumulada y buscamos un culpable, aunque en el fondo sabemos que la pérdida es parte de la vida. La negociación llega como un intento de recuperar algo de control. Nos aferramos a los ¿qué pasaría si? Y buscamos sentido o alternativas para mitigar el vacío. Este diálogo interno, aunque difícil, es una forma de procesar nuestras emociones y prepararnos para aceptar lo ocurrido. Sin embargo, cuando las respuestas no llegan, la depresión se hace presente. En esta etapa enfrentamos la pérdida de manera directa y profunda, permitiéndonos sentir el peso de la ausencia. No es un signo de debilidad, sino un paso necesario para sanar. Finalmente, la aceptación nos lleva a encontrar paz. No significa olvidar o eliminar el dolor, sino integrar la pérdida como parte de nuestra historia. Es el momento en que dejamos de resistirnos y aprendemos a vivir con la ausencia, apreciando lo que fue y mirando con esperanza lo que viene. La aceptación no es un final, sino un comienzo, una oportunidad para seguir adelante con más sabiduría y gratitud. A lo largo de este proceso, el acompañamiento emocional se convierte en un pilar esencial. Ya sea a través de amigos, familiares, grupos de apoyo o profesionales, compartir el dolor nos recuerda que no estamos solos. La empatía y la escucha activa crean un espacio seguro donde el duelo puede fluir sin juicios, ayudándonos a avanzar con mayor fortaleza. La teoría de Kübler-Ross no solo nos guía en el duelo, sino que también transforma nuestra visión sobre la vida y la muerte. Nos enseña a abrazar nuestra vulnerabilidad, a valorar cada momento y a comprender que incluso en las pérdidas más profundas hay una oportunidad para crecer. Este viaje emocional, aunque doloroso, nos conecta con lo esencial: el amor, la resiliencia y la capacidad de encontrar luz en la oscuridad. Afrontar la muerte es un acto de humanidad, un recordatorio de que la vida, en toda su fragilidad, merece ser vivida plenamente.